continuación se va a dar la definición de lo que es una variable y sus diferentes notaciones. Esto tiene que ver mucho con el tratamiento de funciones, sobre todo en el cálculo diferencial y en el cálculo integral. Bueno, entonces vamos a ver lo que es una variable. Entonces, definición de variable. Ok, decimos una variable es aquella que está cambiando continuamente de valor. Eso es lo que quiero que entiendan como una variable. Por ejemplo, tenemos en nuestro entorno varias variables. Por ejemplo, la velocidad de un automóvil, Están de acuerdo que cuando lo arrancamos su velocidad es 0, pero cuando metemos primera ya va avanzando el automóvil y va cambiando su velocidad. Empezamos con 10, con 20, 30, llegamos hasta 80, de pronto encontramos un tope y tenemos que frenar. Entonces, vean, la velocidad podemos considerarla como una variable. ¿Ok? Otra variable podemos tener la temperatura. Por la mañana tenemos una temperatura baja, es decir, hace frío. Como va transcurriendo la hora, a las 8 ya subió la temperatura, a las 10 ya subió. Vean cómo está variando la temperatura. Entonces, precisamente la temperatura podemos considerarla también como una variable. Ok, el número de habitantes en una población. ¿Ok? Bueno, en el año de 2010, la población de Apizaco, por ejemplo, tenía tantos habitantes. En el 2015 vemos que ya cambió, ¿verdad? En el 2017 vemos que ya también varió. Entonces podemos considerar también como una variable. Y así sucesivamente vamos a tener una infinidad de variables. ¿Ok? La producción de una empresa, los costos de un producto, el pasaje para ir a cierto lugar, etcétera, etcétera. Entonces vean que es necesario definir lo que son variables. Ahora vamos a ver su notación de las variables. Bueno, entonces vamos a poner aquí notación de las variables. Bueno, generalmente en matemáticas, sobre todo lo que les digo, el cálculo diferencial y el cálculo integral, que para esa finalidad estamos definiendo lo que es una variable, se utilizan a las letras tales como X, Y, Z, T, etc. Entonces, siempre que tengamos que denotar alguna variable, vamos a utilizar estas letras. Por ejemplo, si usamos un ángulo, bueno, pues puede ser teta, puede ser alfa, lambda, etc. Todas esas van a ser variables. Si estamos hablando de figuras, por ejemplo, el triángulo, ¿verdad? Vamos a tener lados, entonces vamos a llamarle lado, va a tener una base, va a tener una altura. Todas esas van